bañadita de rocío, color canela su piel. En el desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicuri! Lejos de mi pueblo, que bellos recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que bellos recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. Nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron. La lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno brinda sus derechos. Este te va matando, hijo de puta, y te vamos a desaparecer como a Maldonado.
cada día ahí se conmemora el día más el gobernador, en vez de mandar esto que estamos pidiendo, está mandando Ayimpuncha y muy buenos días, son las 10 de la mañana con 5 minutos y arrancamos una nueva edición de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Mi nombre es César Inti Angulo y durante una hora vamos a estar llevando a cabo este programa de viernes 7 de julio. Ya han pasado una semana de lo que es el mes de julio y nosotros acá predispuestos en la radio para comenzar con todo el desarrollo de la información que está aconteciendo en nuestra provincia, en nuestro país y en toda la Via Yala, ¿no? Así que bueno, más precisamente seguramente vamos a seguir desarrollando todo lo que está pasando en nuestra provincia, ¿no? Sigue siendo foco de la información todo lo que pasa en la provincia de Jujuy con respecto al paro de docentes, a la lucha de los docentes por salario digno, como así también a la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con la lucha en contra de la reforma constitucional. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida nada más con todo el desarrollo de la información. Este es Ñucanchis Cancunapas, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Estamos saliendo por distintas plataformas, ¿no? Estamos saliendo a través de YouTube en el canal oficial de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Estamos saliendo a través de las redes sociales, en Facebook, ¿no? Estamos saliendo ahí en conjunto nuevamente con Prensa Originaria Llancasmaqui, otro medio de comunicación que es parte de la red Chasqui, ¿no? Y bueno, y también nos pueden escuchar, ¿no? Hay un link ahí en la descripción que dejamos en Prensa Originaria Llancasmaqui, ¿no? Donde también pueden escuchar Radio Chasqui Jujuy durante todo el día, las 24 horas del día. Radio Chasqui está con toda la música, con toda la información y con muchos programas que tienen en su mayoría, muchos de ellos, ¿no? Tienen que ver con lo que acontece dentro de los pueblos indígenas. Así que nosotros escuchamos este tema musical, una pequeña cortina musical y volvemos enseguida nada más con todo el desarrollo de la información. Volvemos nuevamente, son las 10 de la mañana con 9 minutos y arrancamos con el desarrollo de la información aquí en Ñucanchis Cancunapa,
de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Y vamos a arrancar con esto que salió el día de ayer, más o menos pasado el mediodía, ¿no? Se conoció la información de la imputación, ¿no? Del proceso legal que está haciendo el gobierno de la provincia de Jujuy, ¿no? Y con la justicia obviamente como herramienta para poder emprender acusaciones, ¿no? Contravencionales en contra de las personas que estuvieron participando en manifestaciones, tanto como así en los cortes de ruta, ¿no? El 17 de junio en Purmamarca, como así también en los hechos ya de público conocimiento, ¿no? El 20 de junio en los alrededores de la legislatura de la provincia de Jujuy. Bueno, la información dice de la siguiente manera, ¿no? La justicia del gobernador Gerardo Morales sentenció, ¿no? Ya avanzó en la sentencia, ¿no? De una persona con retraso madurativo, ¿no? A realizar trabajos comunitarios. Por ejemplo, acá se destaca, ¿no? la información precisamente de uno de los imputados, porque realmente son varios, ¿no? No vamos a nombrar, pero más o menos son alrededor de 8 personas ya que el gobierno de la provincia de Jujuy y la justicia, ¿no? Contravencional ya le labraron las sentencias, ¿no? Hay algo inusitado también en tiempo récord que esto ocurra, ¿no? Pero ocurre en la provincia de Jujuy. En el marco de las contravenciones por las manifestaciones del 20 de junio, el juzgado contravencional dictó diferentes infracciones con penas monetarias. En el caso del joven con retraso madurativo le impuso la realización de trabajo comunitario. De manera expeditiva, el juzgado contravencional ya dictó las primeras sentencias por los hechos del 20 de junio y oportunamente el gobierno de Morales ya salió a ventilar las sentencias con nombre y apellido de las personas, la cual incluye la de un joven con retraso madurativo, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Los castigos a delincuentes se imponían en la plaza pública, esto con el propósito de efectuar una condena social. En los tiempos actuales, la plaza pública se transformó en el uso de las redes sociales, pero el fin es el mismo. Así, ayer la página de Facebook del gobierno de la provincia de Jujuy publicó en detalle, las personas que fueron sentenciadas por las protestas que se desarrollaron el día de la jura de la reforma constitucional. Con nombre y apellido, además de los artículos que habrían violado, la publicación señala las multas que deberán pagar cada una de las personas sentenciadas. Si bien la mayoría se trata de imposiciones económicas, un caso en particular se desató por imponer como castigo la realización de trabajo comunitario. Es el caso de un joven con retraso madurativo, información que el propio posteo hizo mención. En el sitio gubernamental Prensa Jujuy detallaron que son más de 100 actas de infracción que fueron labradas. Las contravenciones son por no dejar pasar a vehículos de emergencias, ambulancias, policía y bomberos, unidades de reparticiones públicas, quema de neumáticos, escándalos públicos, molestias a terceros, desorden público y perjuicio a la propiedad pública o privada. Asimismo, se indica que dichas multas pueden ir desde los 40.000 pesos y superar los 2 millones de pesos. Así se puede corroborar en la publicación que se hizo en Facebook, la cual fue editada ante los comentarios negativos en donde cuestionaban la sentencia al joven con retraso madurativo. Bien, ¿no? Esto es lo que está pasando en nuestra provincia, ¿no? La justicia contravencional ya ha avanzado, ¿no? Sobre las sentencias de varios de los imputados. Según tenemos información, hay más de 100 personas imputadas, ¿no? Las carpetas ya están en manos, digamos, de los jueces, de los fiscales, en los cuales en el transcurso de los siguientes días también seguramente va a haber más noticias de más personas por ahí imputadas y también sentenciadas. Continuamos en Ñucanchis Cancunapas. Actualizamos también un poco los datos del tiempo, ¿no? Es algo, veníamos de días bastante calurositos, ¿no? Podríamos decir medio primaverales, no típicos porque ya estamos en pleno invierno, pero el día de hoy y mañana se prevén, ¿no? La baja de las temperaturas, así que hay que estar muy atento, ya que este fin de semana se prevé un fin de semana nublado y con baja de temperaturas, al menos en nuestra provincia de Jujuy, ¿no? Luego de varias jornadas de temperaturas veraniegas, ¿no? Primaverescas, a partir de hoy, ¿no? Hay una leve baja en las condiciones. Y para el sábado y el domingo se anuncia una máxima de 18 grados centígrados con cielo nublado, ¿no? Y en la zona de La Puna rige una alerta por vientos, así que atentos también ahí a todos los hermanos, las hermanas ahí que
que viven en las comunidades indígenas altas de la Puna jujeña, ¿no? A estar muy atentos también a esto con los vientos, ¿no? Nosotros que conocemos la Puna, que hemos vivido en la Puna, sabemos muy bien cómo son los vientos allá en la Puna, ¿no? El Tataguaira, la verdad que se descarga bastante, ¿no? Allá con bastante polvito, bastante tierra. Así que bueno, estar atentos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? El sábado, 12 grados, ¿no? 19 grados la máxima. Y el domingo, 10 grados la mínima y 18 la máxima, ¿no? Y ambas jornadas van a estar completamente nubladas. Así que a tomar en cuenta esto. Y actualizamos 13 grados actualmente, ¿no? Acá tenemos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. 10 de la mañana con 15 minutos, ahí después de haber actualizado también un poco los datos del tiempo. Continuamos con la información, ¿no? Mientras en la provincia de Jujuy todavía continúan los paros, ¿no? Todavía continúan los cortes de ruta en muchas localidades. Continúa también muchas movilizaciones, ¿no? Juntadas ahí de autoconvocados, vecinos, comunidades indígenas en cada una de las localidades que recorren los consejos deliberantes para que estos se expidan, ¿no? En contra o a favor, como quieran ellos, ¿no? La cuestión es que los consejos deliberantes sesionen y hagan, ¿no? Dictamines, ¿no? Si es favorable o no la nueva reforma constitucional. Pero bueno, en muchos de los casos ya hay un montón de localidades que se han pronunciado en contra de la nueva reforma parcial de la Constitución, ¿no? Es el caso de La Quiaca, es el caso de Abrapampa, Humahuaca, Cochinoca, ¿no? Recientemente Tilcara, Maimará, también Purmamarca, y acá por más del lado de los valles, ¿no? Del ramal, también se está el día de hoy, si no nos equivocamos, Libertador General San Martín también está en ese trajín, digamos, de sesionar y a ver si lo declaran o no inconstitucional a la nueva reforma, ¿no? Y también la localidad de San Pedro. Monterrico también, si no nos equivocamos, también el Consejo Deliberante se ha declarado en contra de la nueva reforma constitucional. Pero bueno, esto está pasando en nuestra provincia, ¿no? Todavía todo lo que hemos resaltado recién, todo lo que está pasando. Mientras tanto, el gobernador actual de nuestra provincia, Gerardo Morales, se encuentra de campaña política por distintos puntos de nuestro país, ¿no? Al lado de el candidato a presidente por el Frente por Cambiemos, ¿no? Que es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sabemos todos que Gerardo Morales va como candidato a vicepresidente, ¿no? Bueno, la información surge no de nuestra provincia, sino de la provincia de San Luis, ¿no? Algo que está pasando y que pasó el día de ayer, y ahí los videos han circulado por todos lados. Y bueno, la campaña de Larreta y Morales tuvo algo accidentado, ¿no? Los escracharon a los dos. Escracharon, dice, especialmente a Gerardo Morales en la provincia de San Luis. El precandidato a vicepresidente estuvo en esa provincia para un acto de campaña y fue insultado por personas que llevaban banderas y huipalas, ¿no? Especialmente la huipala, el símbolo de los pueblos indígenas. Las presentaciones de campaña de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en San Luis fueron algo más que accidentadas, tanto en Villa Mercedes como en San Francisco del Monte de Oro. Morales fue insultado por manifestantes que llevaban huipalas, carteles que pedían la liberación de presos y cantaban Morales, basura, vos sos la dictadura, ¿no? Esto textual lo que dice aquí en esta información que está en el portal de Jujuy al momento, ¿no? Para ver también de dónde sale, porque no vayan a decir que nosotros lo estamos diciendo. De acuerdo a fuentes de esas ciudades, quienes repudiaron la presencia de Morales, criticaron que la policía haya actuado por los hechos ocurridos en San Salvador de Jujuy el 20 de junio, cuando manifestantes intentaron incendiar la legislatura. Desde el Consejo Deliberante de San Luis también se emitió una declaración de repudio por el abuso del uso de la fuerza de seguridad llevada a cabo en la provincia de Jujuy por el gobernador Gerardo Morales contra manifestantes que se expresan en contra de las reformas de la Constitución provincial, atentando contra los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia, ¿no? Así que bueno, están los videos ahí recorriendo todas
las redes sociales, se están compartiendo en WhatsApp, ¿no? Donde hay claramente varios manifestantes con banderas y con carteles que, bueno, salieron a repudiar todo lo que está pasando en nuestra provincia. Volvemos, continuamos con la información. El día de hoy actualizamos la información también sobre los cortes de ruta en la provincia de Jujuy, destacando obviamente que estos cortes de rutas tienen un fin, ¿no? Tienen un propósito y que es, y también, ¿no? Obviamente lo están sosteniendo las comunidades indígenas en contra de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy llevada a cabo por el gobierno de la provincia. Bien, y ahora, según la última actualización, son 12, ¿no? Los caminos en el interior de nuestra provincia que permanecen cortados con modalidades de paso especiales, ¿no? Aclaramos esto. Este viernes, bueno, cierra la semana y se mantienen más de 10 cortes de ruta en las localidades del interior. Cada uno de los cortes de ruta da paso, ¿no? Tiene modalidades distintas para la transitabilidad. Cabe señalar que muchas de las medidas de fuerza que se mantienen pasaron a ser por tiempo indeterminado, ¿no? Y ahí es, bueno, actualizamos la información. Esto ha sido actualizado más o menos a las 9 de la mañana y pasamos a detallar, a ver, los cortes de ruta que se mantienen aún. Ruta 66, ¿no? Transitable, dice. Ruta 34, transitable, bien. Ruta 952 Purmamarca, corte total por tiempo indefinido. Ruta 9 Tilcara, corte total por tiempo indefinido. Ruta 9 Uquía, corte total por tiempo indefinido. Ruta 9 Paraje San Roque, corte total por tiempo indefinido. Rutas 9 y 13 Iturbe, corte total por tiempo indefinido. Ruta 9 Hornaditas, también corte total por tiempo indefinido. Ruta 9 Acceso Sur Abrapampa, corte total con paso cada 6 horas. Ruta 9 La Quiaca, corte total con paso cada 6 horas. Ruta 52 Susques, corte total con paso cada 6 horas. Ruta 52 Acceso Cauchari, corte total con paso cada 6 horas. Ruta 52 Salinas Grandes, corte total se habilita cada 3 horas. Y la ruta 40 Coranzulí, corte total con paso cada 6 horas. Durante todo el periodo, ¿no? Que se está llevando a cabo, todo lo que está pasando en nuestra provincia, ¿no? Con los conflictos del paro docente, como así también la lucha de los pueblos originarios en nuestra provincia en contra de la reforma constitucional ¿no? La nueva reforma. Hay muchos artistas, ¿no? En nuestra provincia y a lo largo de todo el país que se han sumado, ¿no? De una u otra forma para apoyar la lucha en especial de las comunidades indígenas. Hay distintos festivales que se han realizado ya en el corte de ruta, incluso en Purmamarca, no hay en el cruce de la ruta 52 y 9. Hay recitales de bandas de rock también acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que han realizado también recitales, ¿no? Para apoyar y de esta forma también para reunir distintos, no sé, dinero, ropa, frazadas, alimentos, todo esto, ¿no? Para poder ser llevado también a los cortes de ruta, no solamente de Purmamarca, sino también de todo el interior. Y en este sentido, nosotros vamos a destacar, ¿no? Porque también lo conocemos a este grupo, el grupo Pacharruna, ¿no? Un grupo de Tilcara, ¿no? Que también se encuentra en Buenos Aires, ¿no? Son muchachos ya tienen una larga trayectoria dentro de la música del folclore andino, podríamos decirlo así. Y los cuales también están llevando a cabo un festivalazo, dice, ¿no? Hay el flyer que han difundido, que se realiza el día de mañana,
8 de julio a las 12 horas en Parque Lezama, en el cual van a estar varios artistas, entre los más destacados Peteco Carvajal, Dura Tierra, Eruca Sativa, Chiqui Ledesma, Rolando Goldman, ¿no? Maca Mona Mu, Caro Bonillo y Andrea Bazán, entre otros, ¿no? Y obviamente también ahí los hermanos de Pacharruna. Así que un saludo también ahí para los hermanos de Pacharruna. Acá su música en Radio Chasqui suena bastante, ¿no? Lo ponemos bastante, así que... Y ahora vamos a aprovechar también la pausa musical que vamos a hacer, después de haber desarrollado un poco de información. Vamos a ir a escuchar un tema musical de Pacharruna, ¿no? Del disco Yastamasis, ¿no? Así que escuchamos un tema musical de Pacharruna y enseguida volvemos con más información aquí en Ñucanchi, Cancunapac, de nosotros para ustedes. Derechos de los pueblos indígenas.
derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Son las 10 de la mañana, ya con 30 minutos, ya ha pasado más de media hora, porque en realidad arrancamos un poquito antes, también Ñucanchis Cancunapa, ¿no? Y esto también con el hecho de que el día de hoy se va a estar llevando a cabo una importantísima, ¿no?, conferencia de prensa a las 11 de la mañana, ¿no?, que tiene que ver justamente con la represión y persecución en la provincia de Jujuy. Y esta conferencia de prensa la van a estar llevando a cabo representantes de comunidades y de pueblos indígenas, pero también, ¿no?, con la adhesión del CELS y de Andes, ¿no?, que son un grupo de abogados, ¿no? Bueno, Fernando, bueno, ahí nos lo presentamos, ¿no? Él es Fernando, compañero acá, hermano de Radio Chasqui Jujuy también, que nos acompaña el día de hoy. En esta media hora vamos a estar con él también un poco conversando sobre lo que está pasando en nuestra provincia. Fernando también hace sus programas acá dentro de la radio, y el día de hoy nos va a estar acompañando en esta edición de viernes de Ñucanchis Cancunapa. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muy buenos días, y buenos días a toda la audiencia de Radio Chasqui de Ñucanchis Cancunapa. Ahí estamos justamente volviendo, y bueno, a la vez también si tratamos de agregar algo a lo que vos estabas comentándonos hace ratito, podemos decir que ahora va a ser una conferencia unificada. Ya que estaba previsto que a las 9 de la mañana se realice una conferencia en el Instituto Nacional del Teatro, que está en este caso la sede jujeña, ¿no? Pero la cual se ha suspendido, y según nos estaban diciendo ahí quienes nos atendieron en el mismo lugar a donde fuimos, es que justamente se va a hacer con quienes estaban pensados o previstos hacer la conferencia también acá en el Instituto Nacional, que van a ir también hacia la avenida Santibáñez dentro de un ratito, ¿no? Y se va a hacer una conferencia. Bueno, ellos también se van a plegar a la conferencia esta en contra de la represión misma, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Y la persecución después de la represión, porque si no nos equivocamos, digamos, al decir que la conferencia de prensa de las 9 de la mañana era sobre una persona, ¿no?, que había sufrido la intervención de la policía, ¿no?, en su domicilio, ¿no?, de manera repentina, y en la cual sufrieron varios hechos de violencia, ¿no? Y estos pertinentemente fueron denunciados y publicados, ¿no? Incluso esta persona salió en medios nacionales declarando todo lo que le había pasado, ¿no? Así que esa persona, esa docente, ¿no?, que tuvo este inconveniente, bueno, no sé si no inconveniente, la verdad que sufrió algo muy feo, muy brutal, ¿no?, por parte de las fuerzas de seguridad, entre comillas. Claro. Sí. Qué bueno, y que los abogados no han decidido entonces levantar, ¿no?, esta conferencia de prensa de las 9 de la mañana y unificar, como vos decís, a las 11 de la mañana en conjunto con la conferencia de prensa de Andes y del CELS y de las comunidades indígenas. Así es, bueno, también otra cosa que nos dijeron, y también referido a acá esta persona, bueno, ahí nos está mostrando de prensa originaria Zancacmaqui que se están transmitiendo en vivo, ¿no? Imágenes también acerca de una marcha que se está haciendo a lo largo también de todas estas distintas jornadas de protestas que se vienen realizando. Pero volviendo también acá al Instituto Nacional de Teatro, nos habían dicho que se sentía mal o no se sentía bien como para poder estar en la conferencia, ¿no? Sí. Y lo comprendemos porque lógicamente que, digamos, salir
y entre comillas salir, porque para salir realmente de una situación de tanta violencia es un verdadero camino en realidad, ¿no? Es un proceso, porque seguramente después de sufrir golpes, la irrupción violenta en tu domicilio y esta sensación de sentirse perseguido o perseguida, también no es algo que uno pueda superarlo de la noche a la mañana. Y es así también que, bueno, uno desde el medio no sabe también hasta qué momento conviene o no nombrarla, porque ya ha aparecido en varios medios, ¿no? Pero es como también seguir revictimizándola y, digamos, darle un nombre propio a situaciones que en realidad también son parte de ya hechos que se vienen sucediendo, y no sé si de manera casi sistemática, ¿no? Totalmente. Volvemos nuevamente, justito ahí, ¿no? Se acaba de terminar el tema musical de Pacharruna, que van a estar realizando también, volvemos a meter el chivo ahí, ¿no? Un recital en Buenos Aires para recaudar fondos también, ¿no? Para ser destinados, no solamente fondos, sino también distintos alimentos, ropa, ¿no? Y todo va a ser destinado a la lucha que están llevando las comunidades indígenas en nuestra provincia. Pero bueno, tenemos una información que la verdad que queríamos corroborar primero, ¿no? Porque a partir de las 9 de la mañana estaba sonando una información de que había un nuevo corte de ruta en nuestra provincia, pero ahora acá dentro de lo que es el acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y ahí, bueno, recién se ha llegado ahí uno de los compañeros, aparte de Fernando, que ya lo hemos presentado, sino también ahí Alejandro, también, que es parte de Radio Chasqui Jujuy. Y él nos va a estar comentando un poco. Alejandro, a ver, comentanos un poco, presentate y comentanos ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, muy buenos días. Sí, justamente lo que vos comentabas, ¿no? En horas de la mañana se realizó no un corte de ruta, sino que, bueno, se concentraron los trabajadores en el acceso sur y obviamente de ahí realizaron la caminata hasta el casco céntrico. Muy fuerte, ¿no? El pedido. Es la primera vez, hace mucho tiempo que yo no veía este sector que es el gremio de obras sanitarias. Pudimos dialogar ahí con la secretaria general y la verdad que son muy fuertes las palabras.
están siendo apretados, entre comillas, ¿no? Ella habló de 8 años de violencia laboral, psicológica, habló de compañeros que han muerto por esa violencia, han fallecido por la presión que tienen por parte. Ella dice que es el gobierno provincial, y lo ha dicho con nombre y apellido el gobernador de la provincia, que han sufrido diferentes aprietes. Los han llamado a una conciliación obligatoria, ¿sí? Que no han acatado justamente porque ya no da para más este problema. Obviamente detrás de todo esto está el pedido de una recomposición salarial acorde a lo que es la economía del día de hoy en la provincia. Pero muy fuerte, tenemos ahí las declaraciones, después las vamos a estar subiendo al medio a la página de la radio. Y lo que sí aclarar esto, sí, porque ella dijo que el gobierno salió con un comunicado oficial, lo que dijo ella, que posiblemente no haya un servicio regular o normal de agua potable, y ella eso lo desmintió, dijo que las guardias están garantizadas y que el servicio funciona de manera totalmente normal. Bien, entonces ahí actualizamos la información, esto que era un rumor, ¿no? Por ahí que estaba circulando dentro de las redes sociales, especialmente por WhatsApp, pero bueno, confirmamos entonces, ¿no? Y clarificamos realmente cuál es se suma un nuevo conflicto más entonces para el gobierno de la provincia de Jujuy con otro gremio, ¿no? En este caso el gremio de obras sanitarias, ¿no? Como decías vos. ¿Sí? Ahí, Fernando. Sí, así es, y bueno, a la vez también es parte de cómo se siguen plegando los distintos sectores también a una lucha que con diferentes necesidades también, como vamos repitiendo también a lo largo del tiempo, a la vez encuentran distintas situaciones que vienen en común también, ¿no? Y que necesitan ser escuchadas y que cada vez están engrosándose más y que... Si bien hay sectores que pretenden invisibilizarlas, cada vez es más difícil tapar el sol con el dedo, como quien dice, ¿no? Totalmente. Bien, sí. Ahí continuamos con la información porque, bueno, no nos vamos a ir de la provincia, sí, por todo lo que está pasando, ¿no? En nuestra provincia. Y bueno, desarrollamos esta noticia también que la verdad que nos llamó la atención, ¿no? La visita de la ministra de Educación de la provincia de Jujuy a la carpa de los docentes, ¿no? Los docentes que, recordemos, están haciendo permanencia a las afueras del complejo ministerial donde se encuentra el Ministerio de Educación, ¿no? Pero esta visita de la ministra, dice, a la carpa docente sin propuestas ni cambio de postura. Tuvo gusto a poco, a querer seguir culpando al otro y no buscar soluciones. Ese fue el balance de los docentes ante la sorpresiva visita de la titular de la cartera educativa, María Teresa Bovi, a la carpa donde hacen permanencia en el marco del paro por tiempo indeterminado, ¿no? Así que, bueno, luego de una nueva y multitudinaria marcha de antorchas, ¿no? El día antes de ayer, los maestros de nivel inicial y primario decidieron seguir con el paro por tiempo indeterminado y realizar permanencias en el complejo ministerial del barrio Malvinas. Y en la última jornada sería una sorpresiva visita a la carpa donde los educadores mantienen sus protestas. La ministra de Educación, María Teresa Bovi, bajó de su oficina a dialogar con los trabajadores. Sin embargo, la reunión improvisada no fue del todo positiva para el sector. Según señalaron, la funcionaria instó a que regresen a las aulas para no perjudicar a los alumnos ni afectar la continuidad del ciclo lectivo. Bueno, sabor a nada, ¿no? Como diría. Sí. ¿Será que a partir de este diálogo les deje, aunque sea, ingresar al baño la ministra a los cierto, docentes? Nos habíamos olvidado hacer detalle. Claro, sí, ¿no? Algo que habían declarado los docentes en la última marcha de antorchas, ¿no? Esto también hay que decirlo, que le cortaron, ¿no? El acceso al agua, le cortaron la luz y sí, no había acceso, digamos, por ejemplo, a los baños, ¿no? Algo de uso que tendría que ser humano, podríamos decir, ¿no? Algo directamente, ¿no? Totalmente, sí, una necesidad básica. Y bueno, hablando también de los distintas actividades que tienen planteadas para lo del día de hoy, entre otras van a ser lectura de sus recibos de sueldo. Bien, hay lectura de recibos de sueldo. ¿Habrá un millón? Y no sé, capaz que juntando entre varios. Y si mañana con el descuento yo creo que van a ser millones, pero millones de
de voces que se van a alzar con mucha más bronca, ¿no? Porque se viene, en el caso de los docentes primarios ya han declarado justamente las autoridades que va a haber descuento para quienes no volvieron a partir del 26 del mes pasado, ¿no? Que hasta el 26 se contemplaba esto y no iban a tener descuentos, pero quienes continuaron con esta lucha van a tener esta pérdida tan grande del salario, porque van a perder el presentismo, después los días de huelga, y seguramente va a ser un golpe muy grande, pero bueno, esperemos también que a partir de la lucha puedan recuperar esta pérdida tan grande, que no sea una pérdida total, ¿no? Sí, y bueno, y eso como vos decías, ¿no? La reacción que tiene que ver con la lucha, porque entendemos que los docentes también están analizando esto, ¿no? Que puede pasar, que realmente se va a clarificar el día de mañana, ¿no? Cuando se efectúe el pago de los sueldos a los trabajadores de la educación y, ¿no? Del Ministerio de Salud, por ejemplo, creo que les toca el día de mañana. Así que bueno, sí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Putis florece, Huayno. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama. La lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece. Papita guaita morada, tierra enamorada. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Papita guaita morada, tierra enamorada. Esta es tu tierra, tu Pachamama, la lluvia buena lavó tu pena. En cada milpa la vida crece, en cada surco Putis florece, en cada surco
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Huipalas que ondean en el desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicuri! Bueno, seguimos en New Canchi Cancunapac y ya prácticamente cercanos al final de esta edición. Saludamos a César, que se tuvo que ir, también va a estar cubriendo la conferencia de prensa de la cual estábamos comentando hace ratitos nada más, en contra de la represión y la persecución, y nos quedamos acá como para poder también conversar un poco con Alejandro acerca de toda esta lucha que se viene dando, que ya tiene más de un mes, y de donde justamente tenemos una entrevista, ¿no es así? Sí, justamente hablando hace un rato de lo que pasaba en el sector de obras sanitarias, pudimos hablar con la secretaria general y bueno, vamos a ver qué nos dice, porque la verdad son palabras muy fuertes, ¿no? Hoy en un contexto donde la provincia resuenan algunos conceptos que se escuchaba ya por el año 76 en plena dictadura, hoy vuelven a resurgir, ¿no? Esto de la persecución, del ninguneo, de la violencia laboral, la violencia psicológica, todas estas cuestiones. Así que, ¿qué te parece si la escuchamos? Escuchemos entonces a la secretaria general del gremio de obras sanitarias. Somos sindicato de obras sanitarias, bien dijiste. No nos ven a nosotros, nosotros no estamos, cuando nosotros trabajamos, pero ya nos hartamos. 8 años de persecución, 8 años de ninguneo, 8 años de maltrato, porque acá en esta empresa, este gobierno que encabeza Gerardo Morales, de lo único que se ocupó fue de ejercer violencia de todo tipo, violencia laboral, violencia psicológica. Muchos compañeros han terminado enfermos con tratamiento psicológico, hasta algunos han fallecido. Así que imagínense de grave que es eso. ¿Cómo no va a estar la gente harta? Esta es la muestra de que la gente está más que harta. A pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que se puede hacer con sueldos mentirosos que nadie sabe cómo los han fabricado, pretendían que hoy levantemos el paro. Nunca mandan una consideración obligatoria justamente para el día de hoy, justamente hoy que hay paro. No puede ser el ministro que responde al gobierno juez y parte. Nosotros la denuncia la hicimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, les contestamos por qué no vamos, sabemos que vamos a perder. Si ellos hubieran querido arreglar, tenían toda la semana y la semana anterior, el día lunes estaba notificado el ministerio que estábamos de paro a partir de hoy. No hicieron nada. Contanos un poco, ¿cuál es el pedido concreto? El pedido concreto, que nos paguen los 200.000 como a toda la administración pública. Ni siquiera eso han pagado, porque se les dio la gana y sin hablar con nadie, 160.000 pesos que nadie sabe cómo lo han dibujado. El aumento real es de un 11%, el resto todo en negro. Y jamás lo vamos a aceptar, porque nosotros somos el único gremio en la provincia que tiene su recibo en blanco. Eso les molesta. Y hay un acta de paritaria homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación
donde se implementa esta modalidad de pago. ¿Quiénes son estos sinvergüenza para venir a ensuciarnos el recibo de nuevo? ¿Y por qué? Es para ellos el pecado darle a la gente un peso más. A ellos les duele meter la mano en el bolsillo para darle a la gente que trabaja. Somos esenciales para trabajar, pero no somos esenciales para cobrar. A esta empresa Agua Potable, a los trabajadores jamás han recibido un peso por ser esenciales. Le pagaron a otros organismos que merecido lo tienen. No vamos a estar en contra de eso jamás. Pero ¿por qué no nos pagaron a nosotros? Acá el agua tiene las 24 horas del día, el servicio lo tiene en actividad. Hoy las guardias están garantizadas, la población que no se preocupe, el agua está garantizado, los servicios mínimos están garantizados, así que si la empresa o el gobierno quiere salir a meterle miedo, no se dejen amedrentar, no le tenemos miedo y no le tengan miedo al pueblo a estos sinvergüenzas. Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para conseguir lo que tenemos que conseguir. No nos van a torcer el brazo, digan lo que digan, amenacen como amenazan, pero acá vamos a estar. ¿Van a propiciar las medidas de fuerza teniendo en cuenta si no hay una respuesta favorable en las charlas que tengan? Si no hay una respuesta favorable, lamentablemente la vamos a agudizar. Ya vamos a ver cómo. Tenemos muchas maneras también de hacernos sentir. No vaya a creer que le tenemos miedo. Miedo no le tenemos. A hoy nadie le tiene miedo. Nos dijeron que recibieron algunos aprietes, ¿verdad, Yolanda? Sí, desde toda la semana que sabía. Hoy, por supuesto, más todavía. Hay gente que directamente ya un poco más lo están decidiendo. Como el Ministerio de Trabajo nos aprieta a nosotros diciendo de que hay que levantar el paro, que no tiene que haber... ¿Por qué no dice que dejen de amenazar? ¿Por qué no dice que dejen de amedrentar a la gente? Amenazas y todo. Bueno, por supuesto tiene un montón de gente nueva que han hecho entrar, pero sin embargo los hijos de los trabajadores, ninguno en 8 años, ninguno han metido un montón de gente política. No obstante, algunos de la gente esa que ellos metieron, viendo lo que está pasando, sufriendo como el resto, se han adherido al paro. Este gremio va a defender a todo el mundo que haya acatado el paro, afiliado o no, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Muchísimas gracias. Ahí estaban, ¿no? Las declaraciones fuertes, ¿no? Fuertísimas, sí. ¿No? Muchísima bronca, a la vez también varias denuncias muy graves en el caso del amedrentamiento, de la persecución. Y por el otro también una de las tantas ha dejado muchas frases como para poder evaluar. Una de ellas es esto que nos decía en algún momento, ¿no? De que somos esenciales para trabajar, pero no somos esenciales para cobrar. Y la verdad es que uno tiene que pensar también, ¿no? En las necesidades de los trabajadores de cualquier gremio, y en el caso también de el sindicato de obras sanitarias o los mismos trabajadores que trabajan continuamente con lo que es el servicio de agua potable. Realmente tienen que estar en guardia permanente muchas veces, como para cuando se necesitan hacer arreglos y determinadas situaciones. Igualmente no sé si hasta qué punto deja de sorprendernos el hecho de que sean cada vez más gremios, cada vez más sindicatos, cada vez más sectores los que están alzando sus voces y con muchísima insatisfacción. Y en el caso de los salarios, esto que se repite también continuamente en el bolsillo de todos los trabajadores, que tiene que ver con mucho dinero en negro y también muy poco aumento en cuanto a lo que tiene que ver el básico de cada uno, y todos son extras, todos son plus, y a la hora justamente de la jubilación es donde más lo lamentan los trabajadores, porque justamente es a partir del básico que estarían cobrando sus saberes una vez retirados de la actividad, ¿no? Así es, así que bueno, ahí lo que sí aclara, ¿no?, en la entrevista justamente es que está garantizado el servicio de agua potable y obviamente la cobertura de las guardias para cualquier consulta, para cualquier cosa que suceda. Sí. Obviamente como usuarios también sabemos que esto requiere eso, ¿no? Así que eso. Y bueno, y obviamente dicen que si no hay una respuesta se va a intensificar la jornada. Así es. Bueno, esperamos entonces que tengan también alguna solución y como ciudadanía podamos avanzar en la misma. Así es que bueno, ya acercándonos al final del New Canchic Cancun APAC del día de hoy, te dejamos
no sé si decir una agenda, pero sí te dejamos pendiente para distintas actividades que se van a estar transmitiendo tanto en Radio Chasqui como en Prensa Originaria Yancasmaki, páginas de Facebook, en donde se va a estar dentro de un ratito nada más, a partir de las 11. Posiblemente empezaría a 11:15, 11:30 esta nueva conferencia de prensa que se va a estar realizando en la avenida Santibáñez al 1500. Bien, así que nada, yo ahí creo que ya estamos llegando al final. Sí, igualmente tenemos tiempito para algo más si quiere. Bueno, sí, no, como vos decías, adelantabas justamente lo que va a ser la conferencia hoy. Allá en las Santibáñez al 1500, justamente por esta situación de las diferentes presentaciones de diferentes sectores, de diferentes personas, digamos, que vienen denunciando esto que recién veíamos en la nota anterior, ¿no? La persecución, la violencia, bueno, hay algunos sectores que no le tienen miedo, dicen, ¿no? Bueno, pero también después hay personas que están sintiendo miedo, que están sintiendo apriete, que están teniendo una situación muy fuerte, ¿sí? Y la verdad que hay un sector de la sociedad que está totalmente desconocido de esta situación. Claro. Hemos hablado sobre la dictadura, hay tantos documentales, libros, tanta bibliografía, tanto material, ¿sí? Que cuando uno lo ve se nos pone la piel de gallina, la verdad, lo que han sufrido por ahí nuestros abuelos, aquellos que tienen familiares de detenidos, ¿sí? Acá ya, este es un mes fuerte también para la provincia, se viene lo que ha sido también en el mes de julio acá en la provincia, la jornada del apagón, claro. La jornada del apagón, no me salía, disculpa. Y es un mes muy fuerte, digamos, y hoy tener este contexto en la provincia, en el día a día, no porque ya ni siquiera el contexto del apagón fue una noche, digamos, hoy tenés estas situaciones a plena luz del día, digamos, y es preocupante hacer un retroceso en la historia, hacer un retroceso en los derechos humanos, hacer un retroceso en las reivindicaciones de todos los sectores, ya sea laborales, sociales, indígenas, y eso preocupa. Seguramente, uno muchas veces piensa que a partir de obtener derechos ya puede disfrutarlos y las futuras generaciones serán merecedoras y también serán parte de estos mismos derechos obtenidos, pero nos está demostrando también la actualidad misma que estos derechos hay que defenderlos y que a la vez realmente buscar la manera de que la democracia también, con todas sus falencias, con todas las críticas que podamos hacerla, también es parte de poder defender muchos de los derechos del ciudadano y de los trabajadores. Así que esperamos que en este año particular también, donde se cumplen 40 años de democracia, que sea justamente parte de una defensa y que sea también parte de una garantías y derechos que podamos seguir sosteniendo todos como personas de bien, entre comillas. Así es, y que podamos caminar, como vos decís, con tranquilidad en la calle y que seamos libres de pensamiento. Eso es lo que más queremos. Bueno, ¿le parece si nos despedimos? Ahí nos estaban pidiendo justamente cómo iba a estar el tiempo, ¿no? Hoy hemos visto una jornada con bastante nubosidad, ha bajado un poquito la temperatura, así que bueno, la mayoría está preguntando, ¿no? Por ahí para el feriado del 9 no se mueve, no hay, el lunes hay actividades normalmente. Así que por algunos estaban preguntando que si el lunes era feriado, si era puente, se trabaja normalmente. En otra provincia sé que hay un feriado puente por una cuestión, pero es en esa provincia. Claro. Acá en San Salvador, normalmente. ¿Y cómo estará el tiempo? Bueno, según lo que están anunciando, no va a haber precipitaciones, no va a llover. Lo que sí va a descender un poco la temperatura, así justamente en el día de hoy, el viernes, predomina el cielo nublado, durante toda la jornada. Cosa que también se repartirá también para lo que va a ser el fin de semana, sábado y domingo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima para este viernes será de 21 grados, la mínima de 13, y para el sábado se esperan entre 19 y 12 grados, y el domingo 18 y 10 grados, sin lluvias, así que a pasar un
buen fin de semana. Abrigarse un poco más. Así es. Bueno, será entonces hasta encontrarnos nuevamente el próximo martes con Ñucanchic Cancún APAC. Muchas gracias por estar, esperamos haberles sido útiles. Y nada, hasta encontrarnos entonces. Tinco una cama. Tinco una cama para todos. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía.